En 2009, el Washington Post publicó un artículo que declaraba a Crocs muerta. El título no dejaba espacio para la duda. La empresa estaba quebrada, el producto era un chiste y Wall Street había sentenciado que el mundo simplemente había recuperado el buen gusto. Un analista de inversiones dijo textualmente: "La compañía está tostada, son zombies, están muertos y no lo saben". La revista Time incluyó a Crocs en su lista de los 50 peores inventos de la historia, al lado de los cigarrillos y la bomba de hidrógeno. Eso era Crocs en 2009. 12 años después, Bad Bunny lanzó una colaboración con Crocs que se agotó en minutos. 1.300 fanáticos firmaron una petición para que fabricaran más pares. Balenciaga vendió una versión de tacón alto a $850. Justin Bieber, Post Malone y Ariana Grande usaban Crocs públicamente y con orgullo. Y en 2024, la empresa que estaba muerta reportó ingresos récord de $4.100 millones. De zombie a 4.000 millones. Esta es la historia de cómo Crocs convirtió el odio global en la estrategia de marketing más efectiva del siglo. Si no conoces Quiebre, suscríbete ahora. Aquí analizamos las decisiones que queman o construyen miles de millones para que tú puedas leer las señales antes que el mercado. Todo empezó en un bote. En mayo de 2002, 3 amigos de Colorado, llamados Scott Simmons, Lyndon Hanson y George Bodeker, estaban en un viaje de navegación por el Caribe. Uno de ellos traía puestos unos suecos de espuma fabricados por una empresa canadiense llamada Foam Creations. Los zapatos eran objetivamente feos, los 3 lo admitieron, pero en un bote sobre una cubierta mojada eran perfectos, livianos, antideslizantes, cómodos hasta el límite de lo ridículo, no absorbían olores, se podían lavar con una manguera. Los 3 no eran de la industria del calzado. Bodeker había operado más de 100 franquicias de Domino's Pizza. Hanson venía del mundo del software. Simmons era inventor. Ninguno tenía la menor idea de cómo funciona la moda. Y eso, como vas a ver, fue exactamente su ventaja. Compraron los derechos del material, llamado Croslite, ajustaron el diseño, y en noviembre de 2002 llegaron al Fort Lauderdale Boat Show, con 200 pares de su nuevo zapato. Los 200 pares se agotaron el primer día. Una marca había nacido. Y con ella, uno de los debates estéticos más divisivos de los últimos 20 años. Lo que vino entre 2003 y 2007 fue uno de los crecimientos más explosivos en la historia del calzado. Los Crocs originalmente eran para marineros, pero en cuestión de meses los estaban usando enfermeras, cocineros, jardineros, maestros, cualquiera que pasara 8 horas parado y necesitara que sus pies sobrevivieran el día. La comodidad no tiene ideología. No le importa si eres cool o no, y millones de personas descubrieron eso. En 2005, la empresa vendía 6 millones de pares. En 2006 salió a bolsa en el Nasdaq a $21 por acción, el hipo de calzado más grande de la historia de Estados Unidos hasta ese momento, recaudando más de $200 millones. Ese mismo año compró G-Beats, una empresa familiar que hacía pequeños accesorios para encajar en los agujeros del zapato. Y aquí viene algo que casi nadie menciona sobre los G-Beats. Una madre de Boulder, Colorado, llamada Sherry Schmelzer, los inventó para que sus hijos personalizaran sus Crocs en casa. Los hacía en su sótano. Se los vendió a Crocs por entre 10 y 20 millones de dólares. Y esos pequeños charms de plástico, que parecían una manualidad de jardín infantil, se convirtieron en uno de los pilares estratégicos del regreso de la marca 15 años después. Pero en 2007 nadie pensaba en el futuro. En 2007 solo había euforia. Ese año Crocs vendió $847 millones. Sus acciones llegaron a $75. La empresa valía miles de millones. Era una de las historias de éxito empresarial más comentadas de la década. Y entonces cometieron el error que casi los mata. El éxito los volvió ambiciosos de la peor manera posible. En lugar de profundizar en lo que funcionaba, decidieron expandirse hacia todo lo que no tenían. Zapatos de vestir, tacos de golf, gafas de sol, botas, sandalias formales, zapatos escolares, zapatillas deportivas. En un momento llegaron a tener más de 200 productos diferentes. El problema era que ninguno de esos productos era Crocs. Eran zapatos genéricos con el logo de Crocs. Y el cliente que amaba los Crocs los amaba precisamente porque no eran zapatos genéricos. Al mismo tiempo, abrieron más de 600 tiendas propias. Fabricaron inventario masivo, anticipando una demanda que nunca llegó a ese nivel. Y entonces, en 2008, llegó la crisis financiera global.
El consumidor dejó de comprar lo no esencial. Y resulta que los suecos de espuma de colores están en esa categoría. Las ventas se desplomaron. Los almacenes se llenaron de zapatos que nadie quería. La empresa tuvo que escribir $76 millones en inventario obsoleto. En 2008 reportaron una pérdida neta de $185 millones y la acción, que había llegado a $75, cayó a menos de $1, 99% de caída en poco más de un año. 2.000 empleos eliminados, fábricas cerradas, tiendas clausuradas, y encima de todo eso, el mundo cultural se ensañó con la marca de una manera que pocas empresas han experimentado. La Time los puso en la lista de los peores inventos de la historia. Los blogs de moda los usaban como ejemplo de todo lo que estaba mal con el gusto popular. Los fashionistas los odiaban con una intensidad que normalmente se reserva para las guerras. Un zapato feo en tiempos buenos es entretenido. Un zapato feo en medio de una crisis financiera es un símbolo de que la humanidad perdió la cabeza. Crocs estaba muerta. O al menos eso decían todos. Espera. Porque lo que viene ahora es la parte que convierte esta historia en un caso de estudio en todas las escuelas de negocios del mundo. Entre 2009 y 2013, mientras el mundo enterraba a Crocs, la empresa tomó una serie de decisiones silenciosas que nadie notó en su momento. La primera, volvieron a lo básico de una manera brutal. Eliminaron casi todos los productos que no eran el sueco clásico. Cerraron cientos de tiendas. Redujeron los modelos de más de 200 a menos de 30. Se deshicieron de todo lo que los había distraído de la única cosa que Crocs hacía mejor que cualquier otro zapato en el mundo: ser ridículamente cómodo. Es una decisión que suena obvia en retrospectiva, pero que en la práctica es casi imposible de tomar. Significa admitir que la expansión fue un error. Significa matar el 85% de tu línea de productos. Significa decirle a toda la industria: teníamos razón antes y nos equivocamos después. La segunda decisión fue más audaz todavía. En lugar de intentar hacer que Crocs fuera un zapato bonito, decidieron abrazar completamente el hecho de que era feo. No como una disculpa, no como un chiste, como una identidad. El CEO, que llegó en 2017, Andrew Rees, lo dijo en una entrevista con una precisión quirúrgica: hay una tensión intrínseca en esta marca. La gente o nos ama o nos odia. Decidimos usar esa tensión a nuestro favor. Eso no es un eslogan, es una estrategia de posicionamiento completa. Si tu producto es divisivo y tratas de que deje de serlo, pierdes a los que te aman sin ganar a los que te odian. Pero si abrazas la división y la conviertes en identidad, los que te aman se vuelven evangelistas. En 2013, Blackstone, uno de los fondos de capital privado más grandes del mundo, invirtió $200 millones en Crocs. No por nostalgia, por los números. La empresa había sobrevivido, se había simplificado y tenía algo que muy pocas marcas tienen: una base de fans absolutamente leales que usaban el producto a pesar del ridículo social, no en secreto sino con orgullo deliberado. Eso es poder de marca. Y Blackstone lo vio cuando nadie más miraba. La siguiente fase del regreso fue, en retrospectiva, un golpe de genialidad estratégica: las colaboraciones. En 2016, el diseñador Christopher Kane apareció en la Semana de la Moda de Londres, con una colección que incluía Crocs en la pasarela. No Crocs modificados o rediseñados, Crocs clásicos con adornos de minerales y cristales encima. Kane dijo en una entrevista: Crocs son geniales. No creo que nadie tenga el derecho de decir qué está bien o qué está mal, a menos que sea Dios. El mundo de la moda no sabía si reírse o tomárselo en serio. Y esa confusión fue exactamente el efecto que Crocs necesitaba. Un año después vino Balenciaga con una versión de tacón alto de los Crocs, a $650 el par. Se agotaron en horas. Piénsalo un segundo. Balenciaga, una de las casas de moda más prestigiosas del mundo, poniendo sus Crocs en una pasarela de alta costura, no fue un accidente. Fue el momento en que quedó oficialmente establecido que usar Crocs no era un lapso de juicio, era una declaración. Entonces llegaron los músicos. Post Malone, que genuinamente usaba Crocs. Antes de que le pagaran por hacerlo, lanzó su primera colaboración con la marca en 2018. Se agotó instantáneamente. Lanzó más. Se agotaron también. Luego Bad Bunny. Luego Justin Bieber. Luego Ariana Grande. Luego Luke Combs. Luego el artista japonés Takashi Murakami. Y el pintor David Hockney fue fotografiado usando sus Crocs amarillos en un almuerzo con el rey Carlos III de Inglaterra. Pero la clave no era solo el nombre de los colaboradores, era la selección.
Crocs eligió deliberadamente artistas que usaban el zapato antes de la colaboración, no artistas a los que simplemente les pagaban para aparecer con él. Cuando los fans saben que la relación es auténtica, la credibilidad se multiplica. Y entonces llegó la pandemia. En marzo de 2020, el mundo se encerró en casa. Y una empresa que hacía el zapato más cómodo del planeta estaba perfectamente posicionada para ese momento. Pero Crocs hizo algo que no tenía por qué hacer. Donó 860,000 pares de zapatos a trabajadores de la salud de todo el mundo, de forma gratuita, en las primeras semanas de la pandemia, no como un gesto de marketing calculado. Lo hicieron antes de que nadie les pidiera que lo hicieran, antes de que las redes sociales convirtieran esas historias en campaña viral. El efecto fue devastador en el buen sentido. Las redes se llenaron de enfermeras y médicos mostrando sus Crocs donados. El hashtag #FreeForHealthcare acumuló millones de interacciones y las ventas ese año llegaron a $1,400 millones. En 2021, con la gente todavía en casa y el mundo todavía buscando comodidad sobre elegancia, los ingresos saltaron a 2.300 millones, un crecimiento de 64% en un solo año. Las acciones que habían llegado a $1 en 2008 tocaron los $180 en noviembre de 2021, del dólar a 180 en 13 años. En 2022, Crocs tomó la decisión más grande de su historia. Compró Hey Dude, una marca de calzado casual italiano, por $2.500 millones. Era un movimiento arriesgado. Hey Dude era popular entre adolescentes y jóvenes adultos, pero no tenía el reconocimiento de marca de Crocs. Y $2.500 millones es una apuesta enorme para una empresa que había estado a $1 por acción 14 años antes. Pero la lógica era sólida. Crocs quería diversificar sin diluir la identidad de su marca principal. Hey Dude operaría como una marca separada, apelando a un segmento que quería comodidad, pero no el estilo tan polarizante del sueco clásico. En 2023, los ingresos combinados llegaron a casi 4.000 millones. En 2024, récord histórico, 4.100 millones. La empresa que Time había llamado uno de los 50 peores inventos de la historia, ahora valía más que muchas aerolíneas y cadenas de supermercados. Ahora viene lo que importa. Las señales que construyeron este regreso y que cualquier emprendedor puede aplicar. La primera señal: cuando tu producto tiene fans leales a pesar del ridículo, eso no es un problema de imagen, es el activo más valioso que tienes. Crocs no ganó su guerra de regreso convenciendo a los detractores, los ignoró por completo. Se concentró en profundizar la relación con los que ya los amaban. Y esos fans, sintiéndose reconocidos y celebrados, se convirtieron en el ejército de marketing más efectivo que cualquier presupuesto podría comprar. La segunda señal: la sobreexpansión mata más marcas que la competencia. Crocs casi muere cuando intentó ser todo para todos. Se salvó cuando tuvo el coraje de volver a ser una sola cosa para un grupo específico de personas. La disciplina de eliminar el 85% de tu línea de productos cuando todo está colapsando requiere una claridad de pensamiento que muy pocos líderes tienen. La tercera señal: el posicionamiento más poderoso no es el que explica por qué eres mejor, es el que explica por qué eres diferente. Crocs nunca intentó competir con Nike en rendimiento ni con Gucci en prestigio. Compitió en el único territorio que nadie más quería: la comodidad sin disculpas y el orgullo de no seguir las reglas. Ese territorio vacío valía miles de millones de dólares esperando a ser reclamado. La cuarta señal, y la más contraintuitiva: a veces la mejor estrategia de marketing es dejar que tus detractores hablen. Cada vez que alguien se burló de los Crocs en público, Crocs se volvió más conocida. Cada artículo de moda que los usó como ejemplo de mal gusto fue publicidad gratuita. El CEO lo dijo claramente: aprendimos a generar conversación a partir de la atención en lugar de intentar apagarla. El odio bien manejado es más valioso que la indiferencia. La historia de Crocs no es solo una historia de zapatos. Es una historia sobre qué pasa cuando una empresa decide que su identidad vale más que la aprobación de quienes la odian. En 2009, el mundo le dijo a Crocs que era fea, que era un chiste, que era un error de la historia. Crocs respondió con $4.100 millones en ingresos anuales. La lección más profunda es esta: no todas las marcas que sobreviven el ridículo se convierten en iconos. Pero todas las marcas que se convierten en íconos aprendieron en algún momento a sobrevivir el ridículo sin cambiar lo que son. Crocs sobrevivió porque nunca dejó de ser Crocs. Si llegaste hasta aquí,
Ya entiendes algo que la mayoría de los emprendedores aprenden demasiado tarde. El mercado no siempre tiene razón sobre lo que vale. A veces solo necesita tiempo para entenderlo. Suscríbete a Quiebre. Cada 2 semanas una historia diferente, un error diferente, una lección diferente. Todas con algo en común. Las señales siempre estuvieron ahí. Nos vemos en el próximo episodio.